Muy buenas noches, entonces vamos a dar comienzo al primer encuentro sincrónico de nuestro diplomado en ABA. La idea es conocer un poco acerca de este diplomado y hacia qué objetivo se quiere llegar, ¿cierto? Principalmente por la formación en ambientes virtuales de aprendizaje, donde hemos tenido algunas experiencias, pero otras que nos pueden nutrir desde esa práctica docentes que realizamos a través de la educación virtual. Bueno, Michael, cuéntame, ¿tú eres docente de la Católica del Norte? ¿A qué te dedicas o qué haces? Sí, efectivamente, pues soy docente de la Católica, de ingeniería. ¿Cuánto llevas Eh, en la Católica? este es el tercer año. Sí, este es el tercer año. Ah, bueno, profe. Y cuéntame, ¿has tenido alguna interacción o algún contacto con la plataforma de Elion? No, esta es la primera vez que no sabía que existía esa plataforma. Ah, ok. Y sabes que la plataforma es una plataforma propia que se viene implementando desde el cibercolegio. ¿O qué has escuchado de ella? No, como te digo, lo que empecé a escuchar fue cuando inició lo del diplomado, pero no sabía de la existencia de esta plataforma. No sabía que era, incluso que era propio pues de la institución, no. Ujú. Bueno, la idea de poder incursionar un poco en su conocimiento es que como profes de la Católica del Norte nos familiaricemos un poco con las dos plataformas que venimos manejando. Lo que tiene que ver con Canvas, que me imagino que es la que tú manejas a través de tus cursos, y la que tiene que ver con Helium, porque algunos cursos ya se están trabajando desde esta plataforma. De hecho, el diplomado, la función que tiene es llevarlos a que ustedes aprendan a manejar esta plataforma, ¿cierto? Desde los diferentes recursos, los usos y como las diferentes maneras pues que la vamos a ir desarrollando. En el día de hoy tenemos varios objetivos. Uno de ellos es hablar como de lo que se pretende a través del diplomado, hacer una diferenciación sobre lo que es la plataforma en sí de Helion y hacer la diferenciación sobre lo que es estudio, que es donde ustedes entrarían a editar esos contenidos, ¿cierto? Todavía no tienen acceso como a un curso de prueba. La idea es que a lo largo del diplomado, en este momento estamos abarcando un poco lo que tiene que ver como con conocimientos previos, como con las principales actividades, para ya luego poder hacer un montaje de un curso, ¿cierto? Con lo básico para que ustedes aprendan pues cómo manejarlo. Otro aspecto que es importante que podríamos trabajar hoy tiene que ver con la usabilidad de los recursos digitales, como algunos principios básicos o errores que se podrían evitar. Creo que es un asunto de que lo podamos conversar un poco porque de acuerdo a tu experiencia, ya sabes más o menos como esos elementos que se deberían usar dentro de la formación virtual y otros que podríamos estar recordando de acuerdo a las prácticas que tenemos cotidianamente con estos cursos, sobre todo por las diferentes poblaciones que están ingresando a la universidad. Me dijiste que eres profe de ingeniería, ¿cierto? Sí, correcto. Exacto, entonces también eso hace que pensemos un poco en el tipo de población. Por ejemplo, en mi caso siempre he sido profe de licenciaturas. Entonces eso hace que siempre los profes dinamicemos como ese espacio para poder adaptarlo como a las necesidades. Y finalmente hablar un poco de la actividad que debemos entregar ya como la primera actividad y hablar pues como de los varios o las dificultades que ustedes han venido presentando en la plataforma. En este caso, pues contamos contigo, espero que podamos abarcar el espacio como con estos elementos que te acabo de mencionar y pues que esto nos pueda servir para los demás compañeros que no pudieron asistir como a este espacio, ¿cierto? Ya Ok. ingresaste a la plataforma, cuéntame, Sí, sí, ya la he, pues digamos que he ingresado y la he explorado ¿cómo un te poco apareció? más. No sé si será porque estoy ya muy acostumbrado a Canvas, pero digamos que digamos que me siento más cómodo en Canvas, pues, pero Total, todo nos pasa, tranquilo. Pasa porque Canvas es un poco, incluso cambia, perdón, incluso Canvas tú editas y aparece inmediatamente. Cambio con Elion hay que editar desde otro enlace, ¿cierto? No se podría editar allí mismo, eso lo vamos a sí, revisar. eso es, he visto que es como,
de pronto un poquito más funcional Canvas. Ujú. Sí, en eso tienes razón, pero la idea es como conocer pues también conocer estos pequeños detalles. Lo principal que ustedes deben hacer como pues profes que se están formando en este diplomado es revisar los videotutoriales que están adjuntos en la plataforma. Tenemos un banco de videotutoriales y es importante poco a poco irlos pues como revisando para que de esa manera nos vamos apropiando pues como del manejo, ¿cierto? Eh, Ajá. Hay que tener en cuenta algo, el objetivo del diplomado es trabajar lo que tiene que ver con la pedagogía de la comprensión y trabajar cómo esa pedagogía de la comprensión se articula a este ambiente virtual de aprendizaje que tiene que ver con Helium, que es la plataforma propiamente sobre la cual vamos a trabajar. Desde allí demostrar o trabajar sobre esas competencias que debe tener el docente frente a los lineamientos institucionales que se busca en los profesores que imparte la Católica del Norte, ¿cierto? Bajo su modelo pedagógico. Y trabajar esas 5 competencias que se deben abarcar desde la gestión docente y que básicamente nos debe formar en personas muy hábiles para desenvolvernos en este contexto virtual. Precisamente porque, mira, desde tú llevas 3 años en la Católica y creo que te das cuenta que somos pilares en muchos contextos educativos. De hecho, somos punto de referente para otros espacios virtuales. Entonces, eso hace que pensemos siempre en esa calidad o en esa función que se puede transmitir desde lo que sabemos y lo que podemos referenciar pues en nuestro propio espacio y para nuestros propios estudiantes, ¿cierto? Precisamente por el asunto intercultural que se está viviendo, porque tenemos estudiantes de muchísimas partes y la idea es que el docente se apropie pues como de este tipo de estrategias para que las puedan implementar en otros espacios. En el día de hoy yo quería trabajar un asunto que tiene que ver con la usabilidad, como esos principios básicos que debemos de tener y sí me gustaría como hacerlo muy conversado contigo, aprovechando pues que estoy solamente con un profe y me gustaría también conocer como desde tus prácticas qué es lo que tú usas o qué son esas cosas que tú crees que podemos evitar desde la virtualidad. ¿Por qué? Porque si bien estamos diseñando contenidos, también estamos todo el tiempo subiendo esos contenidos a la plataforma, independientemente de cuál se esté trabajando, ¿cierto? Y de cómo hacemos uso de esas herramientas. Si bien las plataformas traen unas herramientas específicas como foros, como tareas, correos, entonces cómo nosotros lo llevamos a la práctica, ¿cierto? Profe, cuéntame, por ejemplo, cuando a ti te entregan un curso, ¿qué es lo primero que haces con ese curso? Pues básicamente es, bueno, digamos que previamente pues he creado pues como las primeras actividades y ya empezar a organizar la parte de la información de, pues más que todo con los anuncios, lo que son la comunicación con el primer contacto con el estudiante, digamos ese saludo, luego y ya lo empiezo a orientar en los mismos anuncios con la, digamos, dinámica del curso o la logística que vayamos a implementar en el curso. Y ya pues voy, digamos, adecuando los espacios como son los foros, sobre todo inicialmente los espacios de comunicación para establecerla pues con los estudiantes, que son foros y comentarles pues los otros medios que son por ejemplo el Sky y el chat, pues básicamente es como informarlos, ese es el primer, digamos lo primero que hago, generar como las herramientas de comunicación con ellos. Y ya de ahí empezar a organizar la parte ya propia del curso, pues como las actividades, el material, pero el primero es los medios o herramientas de comunicación con ellos. Eso es como lo primerito que hago. Me Entonces, parece, sí, me parece muy pertinente porque primero es el acercamiento con el estudiante, ¿cierto? Y darnos cuenta qué población tenemos, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo, uno muchas veces genera espacios sincrónicos, pero de acuerdo, porque las personas buscan un poco la educación virtual precisamente por la flexibilidad de los horarios, ¿cierto? Entonces, por ujú. eso es que muchas veces utilizamos la grabación porque
pues yo pensaría que si algunos profes no pudieron asistir a este espacio, puede ser porque tengan encuentros sincrónicos a la par que pero que la grabación permita ponerlos al tanto de la información que estamos compartiendo acá. Lo más importante es que el estudiante reconozca como el hecho de que se pueda sentir acompañado y se pueda sentir atendido como tú lo estás haciendo. Y eso es relevante porque si bien la educación virtual debe dejar ese paradigma de que es una educación donde ellos lo hacen solos, y no es así. Básicamente es un acompañamiento mediado por las nuevas tecnologías, el cual es efectivo según el uso que haga el estudiante, que también es importante establecer esa conciencia. Si bien el profe genera estrategias, es importante que el estudiante también se encargue de generar esos espacios de interacción, porque si bien estamos en la universidad, pues como que es vital que él también busque como esos espacios de poderse conectar con el profe, de dialogar o de generar como las dudas que se tengan. Lo importante de la usabilidad en los entornos virtuales de aprendizaje tiene que ver con la rapidez y la sencillez, sobre todo en el lenguaje que usamos para transmitir esas indicaciones. Yo creo que a todos como profe en algún momento nos ha pasado que un estudiante nos dice no entendemos la especificación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizamos un lenguaje sencillo, sin muchos tecnicismos, que puedan avanzar en esa propiedad que se esté desarrollando de acuerdo a las actividades que queremos? Y algo muy fundamental es que desde el inicio del curso esté propuesta esa guía de actividades, porque es la guía de actividades la que le permite al estudiante generar su propio cronograma de cómo va a establecer sus fechas para el desarrollo de las mismas, ¿cierto? De cómo esas actividades él se va programando para hacerlo. En un punto de usabilidad tiene que ver con la disponibilidad y accesibilidad. Y eso está relacionado con el tiempo de la actividad, de que nosotros estemos validando los enlaces que puedan estar rotos, que si bien sabemos podemos encontrar mucha información en la web, pero que estos enlaces en algún momento pueden presentarse como rotos, ¿cierto? Y que los estudiantes a la hora de ingresar para realizar la actividad se sienten un poco pues como aludidos porque no podrían encontrar la información. Y también tener en cuenta como el uso de las normas de etiqueta, que son muy básicas, que tiene que ver con el uso de las mayúsculas, que tiene que ver como que también les enseñemos a ellos eso, ¿cierto? Porque en ocasiones a veces los estudiantes se les olvida como realizar un saludo, desarrollar el cuerpo del mensaje y una despedida, que es lo básico. Entonces también como seguir los acompañamientos con cosas muy sencillas, muy elementales, pero que permiten una mayor accesibilidad a la información que estamos compartiendo. Bueno, frente a las actividades, profe, ¿utilizas alguna herramienta alterna de las que te ofrece Canvas en este caso, o todas intentas desarrollarlas a través de Canvas solamente? Es decir, para pues el desarrollo de esas actividades. Sí, No, pues digamos que dado pues los cursos que oriento que son digamos, de la parte de ciencias básicas, de cursos de matemáticas, pues en realidad pues en un principio todo trato de manejarlo con las herramientas de la plataforma y, y usar pues todos los espacios que ya tiene. Ya lo que puedo hacer como adicional es como para apoyarlos en el desarrollo pues de la actividad, es compartirles pues como algunas herramientas para trabajar esas actividades de contenido matemático, como son algunas, digamos, plataformas online por ejemplo, GeoGebra, que les permiten pues hacer y manipular, digamos, las actividades que uno les propone. Y también pues uno les desarrolla pues videos y se los comparte. Pero inicialmente todo trato pues de manejarlo con los recursos de la plataforma. sí, porque sería pues como el primer paso. Ya el segundo paso sería como incorporar otros recursos que nos ofrezca la web para que ellos también reconozcan otros ambientes virtuales de aprendizaje y que esos ambientes de una u otra manera partan de indicaciones que sean simples, orientaciones claras y que se dé ese proceso de realimentación.
Creo que en algunos espacios, incluso desde la parte oficial de la universidad, se nos ha dicho mucho de trabajar esa valoración cuantitativa y cualitativa, porque es que para el estudiante también es importante saber el porqué de su nota, si es un 5, ¿por qué un 5? Si es un 4,3, ¿por qué un 4,3? O como qué aspectos debe mejorar, y creo que eso nos puede ayudar un poco también a que él entienda cómo va su proceso y cómo que ese proceso le permite incorporarse a situaciones que pueda seguirlo mejorando. Y lo ideal es que esas instrucciones que nosotros estemos trabajando con los estudiantes, es importante que lo desarrollemos desde espacios intuitivos, ¿cierto? Que sean recomendaciones claras, que sean desde diseños, que para ellos sean fáciles de comprender. Creo que tú tienes a cargo unas orientaciones que yo creo que lo intentas desarrollar de manera muy clara, porque si bien son cursos que requieren de una lógica diferente, ¿cierto? De una lógica diferente en función de qué, de que se debe ser muy explícito, de que debe ser muy concreto, de que debe ser muy concreto y que debe permitir que el estudiante comprenda lo que se está trabajando, ¿cierto? Que es como la capacidad de comprensión del otro, de darnos cuenta cuál es su nivel de asimilación de los contenidos frente a diferentes estrategias que se permitan desarrollar desde el componente pedagógico y práctico. Hay un asunto importante en el desarrollo de los contenidos y es precisamente porque nosotros todo el tiempo estamos organizando contenidos en la plataforma y es que nosotros también utilicemos la citación. Si utilizamos unas diapositivas para compartir información, también utilizar la citación para que desde nuestro ejemplo los estudiantes también aprendan la importancia de estar citando las fuentes sobre las cuales nos apoyamos para transmitir la información que desarrollamos y cómo en nuestra universidad se hace pues básicamente desde la normativa que expone las normas APA. Lo que te decía ahorita inicialmente, lo de los enlaces, muchas veces a los profes tenemos cursos que vimos el bloque pasado, entonces lo vamos a ver en este otro bloque, es muy interesante que podamos revisar eso, ¿cierto? Porque eso se convierte como en esa lista o esa lista de chequeo antes de comenzar el curso. Y este tipo de tips o de situaciones que estamos conversando son precisamente las que vamos a necesitar a lo largo de este curso, de cómo voy orientando y como te decía ahorita. Son cosas que ya estamos realizando, pero que cuando las conversamos con otro en espacios como estos, nos damos cuenta que nuestras prácticas se pueden ver fortalecidas y alimentadas de manera muy práctica. Los colores, fundamental, nosotros poder usar nuestras plantillas institucionales, esas mismas que nos permitan también darle como ese sentido de pertenencia. En ocasiones utilizamos presentaciones en PowerPoint o ahora también estamos utilizando mucho como otros recursos que no se quede solamente en el PowerPoint porque existen otros recursos ya digitales, como utilizar ese logo institucional que nos permita diferenciar pues como en las clases y en los apoyos sincrónicos que realizamos. Bueno, existen dos premisas que se nos plantean y es cómo la usabilidad en los ambientes educativos virtuales de aprendizaje se convierten en pedagógicos desde esa interacción que se produce entre el usuario y el docente, ¿cierto? O entre el estudiante y el docente y que sean actividades formativas desde la pertinencia del aprendizaje, es decir, en el desarrollo de las competencias que nos permitan evidenciar al estudiante desde esa habilidad de desarrollar en contexto, ¿cierto? Cómo nuestro estudiante que se está formando en una disciplina concreta puede salir a hacer en el contexto y cómo estas competencias digitales que va adquiriendo por la metodología educativa las va propiciando para esos contextos de desarrollo profesional, ¿cierto? Y finalmente, cómo la organización de la enseñanza permite un proceso y un logro que se desarrolla sobre ciertas habilidades específicas y que es importante que nosotros tengamos eso claro a la hora que planteamos nuestros módulos de aprendizaje desde el desarrollo de competencias y los OVA que constantemente se están pues como actualizando, sea desde a nivel institucional o sea de nosotros cada vez que estamos recibiendo un curso, ¿cierto? Porque eso es lo que buscamos, que se vaya actualizando. No sé, profe, si tienes alguna pregunta o alguna acotación que quieras hacer frente a lo que te he compartido. No, hasta el momento no, todo está, vamos bien.
Listo. Bueno, esto es como algo sencillo que yo te quería compartir, precisamente pues como para que habláramos un poco sobre esas pequeñas cosas y elementales que debemos de tener a lo largo de nuestro acompañamiento como profes, para poder pasar ya específicamente como a lo que tiene que ver con la plataforma. Entonces, en este momento te voy a compartir mi escritorio. Me confirmas por favor si lo estás viendo. ¿Lo estás viendo en este momento? Está cargando, sí. Listo. Bueno, Ya está. listo. Mira, en este momento yo estoy abriendo mi escritorio como si yo fuera un estudiante, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que te aparece a ti cuando lo abres, Sí, ¿cierto? exactamente. Entonces, inicialmente el curso tiene una estructura en el cual aparecen los mensajes semana a semana, aparecen los foros que tenemos para el curso, aparecen los datos del docente y la guía de actividades, que es donde yo te estaba comentando que podríamos encontrar lo que tenemos que ir desarrollando. Y aquí en actividades ya tenemos las actividades dispuestas para el curso, las cuales se van habilitando de acuerdo a las fechas que las tenemos que ir presentando, ¿cierto? Esta es la plataforma que ven nuestros estudiantes y que ustedes en este caso que están asumiendo el diplomado la pueden ver, ¿cierto? Acá en tutoriales de la plataforma ustedes pueden encontrar esos recursos de apoyo que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, los instructivos de cómo apropiarse del aula virtual, de cómo generar un perfil, que es importante que lo comiencen a hacer porque más adelante ustedes también van a buscar que sus estudiantes o en el uso de la plataforma lo puedan hacer, y también cómo entregar las actividades. Aunque nosotros pues ya con la experiencia que vamos teniendo con Canvas, cuando ingresamos a Elion de pronto nos vamos a sentir un poco perdidos, pero luego cuando nos incorporamos definitivamente se vuelve muy intuitivo, porque ya tenemos esa habilidad de reconocer los entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Aquí volviendo al curso, si yo por ejemplo quisiera verlo como facilitador, y quisiera, por ejemplo, que a lo que yo te estaba diciendo ahorita, digamos, me voy a ubicar en mensaje de bienvenida, ya directamente en el curso hay otro enlace que lo voy a ver desde la unidad de estudio, que yo creo que ustedes lo han visto en la publicación de los videotutoriales. ¿Qué es la unidad de estudio? La unidad de estudio de Elion es directamente donde tú editas como profe, ¿cierto? Donde yo todo el tiempo estoy editando la información para mis estudiantes. Yo aquí lo que puedo hacer es editar la información que le estoy compartiendo a mis estudiantes. Digamos, voy a hacerle algo sencillo acá, le voy a volver a poner un punto. Listo, yo edito esta información y ya luego simplemente aquí en la herramienta publicar ya se lo publicaría a los estudiantes, ¿cierto? Esa es la plataforma, o sea, ese es como el enlace alterno donde yo todo el tiempo estoy editando. Pero este es el paso a paso que nosotros vamos a desarrollar en este curso. Cómo edito una actividad, cómo edito un componente, cómo edito un subcomponente y cómo todo eso lo voy a ir haciendo en la medida que va avanzando el curso. Y luego si lo quiero ver es en vista previa, cómo me va a quedar ese enlace o cómo me va a quedar esa información que yo le he compartido a los estudiantes, que tiene que ver cómo la visualizarían ellos. Esa es como la diferencia entre lo que tiene que ver directamente la plataforma y lo que tiene que ver directamente con estudio, ¿cierto? Hay un elemento importante que nosotros como estudiantes y como profes lo debemos de saber y tiene que ver con los enlaces que articulan el curso. Nosotros tenemos varios convenios con varias universidades y esos convenios están trabajando a través de ellos, lo que es con la Universidad de Medellín, lo que tiene que ver con la UCO, con la UPB. Entonces, por ejemplo, siempre es importante mirar aquí en la URL de donde estamos trabajando el curso, ¿cierto? En este caso lo estamos trabajando directamente en la Católica del Norte y por eso la inicial es UCN, ¿cierto? Porque es nuestro
nuestro curso propio de la Católica. Si fuera un curso en convenio, digamos, con la Universidad de Medellín, sería UDM, ¿cierto? Y así sucesivamente con otras plataformas o con otras instituciones que se articulan a este. Listo. ¿Cómo lo ves, profe? ¿Te queda claro como esa diferenciación entre los espacios que tenemos que ir editando? Claro que ustedes todavía no tienen curso de prueba. Lo Ajá. ideal es que ustedes por ahora vayan reconociendo lo que nos vamos a ir enfrentando para que más adelante lo puedan hacer bien. Sí, sí. Sí, ahí ya pues, veo que lo que me decías del otro espacio para modificar y editar pues la información. Exacto. Es como tener claro eso, porque inicialmente también cuando yo comencé a manejar el curso, yo pensaba que era como Canvas, que tú editas e inmediatamente aparece, no. Siempre todo debe aparecer desde la unidad estudio, que es desde allí pues que se organiza. Y lo que nosotros le llamamos anuncios siempre se organiza desde lo que tiene que ver con las actualizaciones. Por ejemplo, acá en el contenido yo le doy actualizaciones y dentro de esas actualizaciones, entonces allí voy publicando como la información semanal. Por ejemplo, mira la infografía que yo les compartí esta semana como el recorderis, ustedes la tenían en los mensajes de la semana, pero aquí en actualizaciones va apareciendo toda esa información. Ok. Bueno, profe, no sé si tienes alguna pregunta, algo que decir, como para que vamos cerrando. No, no, referente a eso no, yo de pronto sí quería que me un poquito de esa actividad que hay para esta semana. Listo, vamos a hablar de la actividad. Ya hiciste el foro de presentación y participaste en la actividad diagnóstica. Sí, y yo envié, creo que había que enviarla pues, sí, eso, pues yo la monté, lo de, lo de la actividad 2. Perfecto, listo. Entonces, mira, la actividad 3 se puede abordar en grupo máximo de 5 personas, ¿cierto? Eh, si la tienes que trabajar individual no hay ningún problema, listo, pero lo ideal es que puedan trabajar en grupo para abordar el aprendizaje colaborativo. ¿Qué se va a hacer? Inicialmente lo importante es revisar como los contenidos que tienen que ver con la unidad uno y 2, ¿cierto? Y a partir de la unidad uno y 2 es dar respuesta a estas preguntas que aparecen acá. Pero lo ideal es que tenga una estrecha relación entre lo que nosotros venimos desarrollando dentro de los contenidos. Aquí hay una indicación importante y dice plasmar en un documento en Word texto en prosa. ¿Qué quiere decir eso? Que estas preguntas no están por separadas en ese texto, que usted construye un texto de manera secuencial donde aparezcan la respuesta a estas preguntas. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Entonces la Pues idea, sí, no hacerlo como un cuestionario por responder un cuestionario, sino pues redactar pues un una texto. reflexión donde están implícitas, digamos, las respuestas a esas preguntas. Exacto. Esa es la parte número uno de la actividad. La parte número dos consiste en que se debe hacer una entrevista. Incluso tú lo puedes hacer con los estudiantes, una entrevista, por ejemplo, en Google, que tú la propicies online y que desde ahí puedas tomar las respuestas. Pero es importante tener el nombre completo, correo electrónico y nombre de la institución educativa a la que pertenezca el estudiante. En esa entrevista es importante hacer esa pregunta: ¿qué cualidades considera que debe tener un docente innovador? Ahí dice que se lo debe hacer a 3 estudiantes. Si usted se lo quiere hacer a más estudiantes, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Ese sería el segundo punto. La tercera parte consiste en elaborar una infografía o un recurso digital en el que tú lo manejes muy bien y donde se pueda explicar esta pregunta. ¿Cómo evidenciar la práctica pedagógica innovadora en la educación virtual, teniendo en cuenta la pedagogía para la comprensión, el uso de las herramientas digitales y los contextos de aprendizaje para los estudiantes desde su diversidad? Cuando hablo para los estudiantes desde su diversidad, estoy hablando de la diversidad cultural, estoy hablando de la diversidad en función de las edades de los estudiantes, estoy hablando de la diversidad en función como
de los intereses que ellos puedan tener, ¿cierto? Y donde también tienen que ver con aquellos aspectos educativos que requieren mayor atención de ellos. En este aspecto, que es la parte número 3, es algo muy general, ¿cierto? Es algo muy general porque estamos hablando de una infografía o de una tarjeta o de un recurso digital donde tendríamos que presentar la información muy precisa, que incluso yo aquí les anexo unas herramientas digitales donde ustedes pueden hacer uso para presentar esa actividad. Hola. Hola, no, sí, estos recursos que compartes ahí, no sé, bueno, yo aunque ya los acabé de ensayar, pero sino que había uno que no me abría, pero uno es para lo que dices ahí de hacer pues como la actividad de lo de la parte 3 y pues subir como el videíto pues no tiene que ser un video, ¿cierto? Puede ser, Tú eliges el audio, el video o la infografía o una tarjeta o un diseño innovador. ok, O sea, lo ideal es que tú elijas una sola estrategia para que plasmes esa respuesta que te estoy haciendo, a esa pregunta que te estoy haciendo allí. ok, no, está bien. Eso era, quería pues como, digamos, escuchar un poquito más de eso, pero es decir, ya, y eso era lo que quería escuchar básicamente. Ah, perfecto. Recuerda que es hasta el 6 de octubre. Básicamente las actividades de este curso van de domingo a domingo, pensando también como en ese asunto de que sabemos que ustedes básicamente sentarían pues como un espacio más tranquilo, que no tengan muchos estudiantes y todo, entonces la idea es que se haga de domingo a domingo. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta o algo que quieras agregar. No, por ahora está bien, ya digamos que quería pues como tener un poquito de claridad en esa actividad, pero ya digamos está bien ya para poderla desarrollar. Listo. Yo te agradezco mucho por tu disponibilidad. Cualquier cosita tienes mi Skype, mi contacto y lo que te pueda colaborar, sabes que es con muchísimo gusto. Ok, muchas gracias. Bueno, a ti que estés muy bien, que tengas una feliz noche. Igualmente, hasta luego.